kiosco. Bueno, pues tenemos esta detención, ya fue judicializado el caso y se entregó René Gavira, quien fuera el director de administración de Segalmex. Se le adjudica pues una serie de casos en donde hay desvío de recursos públicos, en donde también, por ejemplo, se entregó leche bronca a productores y que nunca se regresó a esto como leche en polvo. O sea, una colección de casos que no ha negado el presidente López Obrador y que dice, vámonos al fondo del asunto, no les quiero dejar ninguna bandera a los conservadores, porque sí hay diferencias y se debe decir. Mientras en su momento, el sexenio pasado, por ejemplo, la estafa maestra, pues la estuvieron tapando lo más que pudieron, no se judicializó el caso, no hubo responsables en prisión. Rosario Robles siguió bajo la máxima de no te preocupes, Rosario, gozando de cabal salud, digamos, en términos públicos, mientras se hicieron de la vista gorda. Este caso que tenemos en este sexenio, que sí es de esta administración, se está procediendo en contra de los responsables, ¿no? Así es importante mencionar, son 6 órdenes de aprehensión las que pesaban sobre este personaje, René Gavira, distintos tipos penales por este desvío, entre las que están el mal uso de sus funciones, uso de recursos de procedencia ilícita, en fin. Hay una cosa aquí importante, que es que por este motivo él ya era un prófugo y ahora se entrega, y de esta manera se abre la posibilidad de que también contribuya a que se siga la investigación, que de eso habla hoy el presidente, para esto que dices, que se llegue a fondo. Posiblemente más información se derivará de esta nueva detención. Hablamos más o menos de 14,000 millones de pesos en este tema del desfalco de Segalmex, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación pues ha reportado que ya se han aclarado 5,900 millones. Falta todavía la otra parte y falta ver hasta dónde llega esta red de corrupción. Entonces, en ese sentido, esta podría ser una pieza clave, como lo hemos visto de pronto, aunque no ha avanzado el tema, con el caso de Pemex con Lozoya, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, pues ahí está, en eso pone el foco el presidente, también al decir, a nosotros nos importa mucho resolver hasta el final el tema y en general, hacerle un frente que hace una diferencia al tema de la corrupción. Bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex. Se entregó. Sí, es distinto, pero se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción. Y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación, o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Segalmex. Gritan, ¿no?, con esto. Entonces me interesa. Qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales. Yo le he pedido al fiscal, de manera respetuosa, porque es autónomo, que este caso no quedara pendiente. Pues es un tema sustantivo, lo que está relacionado con la corrupción. Es una bandera de López Obrador, para eso llegó y esa es una causa primordial del movimiento.
combatir la corrupción de las altas esferas del poder para que a partir de ese ejemplo vaya permeando hacia abajo, ¿no? Y por eso también saca el tema de la nota que está circulando rápidamente ya en portales como Latinos, que ha sido retomada por Xóchitl Gálvez, en donde hablan de pues algo que no sería ilegal, entonces, pero sí está como metido con calzador en una narrativa de vean qué mal que un amigo del hijo del presidente pues tiene un contrato en Quintana Roo de 360 millones de pesos, se hizo una licitación, no se ve por dónde puedan ellos decir que hubiera corrupción. El hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, no es funcionario público. Es correcto. Hay que recordar otras embestidas, el caso de José Ramón López Beltrán, que en su momento Xóchitl Gálvez fue a la casa que estaba rentando en Houston, lo fue a acosar, ¿no? A decir, oye, qué mal que estás viviendo acá y todo esto, y a grabarlo con drones. Lo que te iba a decir, tiene el sello de Mexicanos contra la Corrupción, esta forma de hacer reportajes en donde se establecen inferencias que no tienen ningún sustento en términos de ilegalidad, en términos de evidencia, en términos de nada, pero que generan pues toda una burbuja, ¿no?, de desinformación para construir un relato, pero es el mismito, ¿no? La mismita fórmula esto con lo de la Casa Gris y bueno, pues como en esa ocasión aquí tampoco hay elementos y el presidente lo que dice es, bueno, y si pues preséntenlos, presenten las denuncias si es que tienen elementos verdaderamente, porque aquí no se puede acusar a alguien por ser amigo de alguien, eso es, pues no tienen sentido. Acaba de sacar un reportaje estos de Claudio X González, de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo, ¿sí?, recibió contratos en Quintana Roo. Y qué barbaridad, ¿no? Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver. Pero entonces, ¿qué tiene que ver mi hijo? O sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, o así como escucha Claudio X González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que tengan que conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada, es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. ¿Y un escándalo mayor? Pues no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, así de sencillo. Bueno, y en la sección Tengan para que aprendan, el presidente López Obrador está en segundo lugar de aprobación mundial y esto lo celebra y dice es parte de la inconformidad que hay en mis adversarios, que vamos muy bien. Seguimos arriba, bueno, pues seguimos en segundo. Ánimo a los conserva, todavía falta tiempo y como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Es momento, sí, de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos, a los partidos. Por ello, yo solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Yanino Tálora, magistrado Felipe de la Mata y magistrado Fuentes Barrera, que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes. El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto.
Hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza su liderazgo. ¿Usted descarta cualquier injerencia del gobierno federal, magistrado? Sí. ¿Cómo lastima al tribunal? No, pues qué desastre, ¿no? Pues así como pasmado. ¡Qué desastre! Una rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 de 5 magistrados le piden la renuncia. Tienen una sesión a Reyes Rodríguez Mondragón, que es el presidente. Tienen una sesión, él les dice, lo voy a pensar, ahorita vengo, iban a tener una sesión privada. Se levantó, se fue y ya no regresó, como lo están consignando. Pero ¿qué es importante? Además, digamos, de toda esta situación que se dio el día de ayer, como que el fondo de lo que están planteando algunos de estos magistrados, que es, por ejemplo, irregularidades como que estaba metiendo Reyes Rodríguez Mondragón despachos de abogados de manera irregular para hacer quién sabe qué cosa. Sí. Y bueno, ahí hay relaciones ahí también muy cercanas de Reyes Rodríguez Mondragón, de justamente abogados que tienen despachos, por ejemplo, Gil Suárez. Sin duda, esa parte, porque además hay que destacar que Roberto Gil fue el jefe de Reyes Rodríguez Mondragón. Roberto Gil fue el secretario particular de Felipe Calderón. Y pues lo que mal inicia, mal termina. Hay que recordar que quitaron a José Luis Vargas como presidente del tribunal, se pusieron de acuerdo, se confabularon. Estos magistrados que hoy ya no quieren a Reyes Rodríguez, para ponerlo a él como presidente. Y pues resulta que Reyes Rodríguez Mondragón siempre ha tenido este conflicto de interés, porque fue funcionario de Felipe Calderón y ahora pues está como árbitro electoral. Este tribunal es el que califica la elección y por eso es muy importante. Sí. Aún así, con toda esta revuelta, sostienen que no está en riesgo el proceso electoral, pero hay otro punto importante que están diciendo estos magistrados, que Reyes Rodríguez Mondragón se está sometiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que este es un tribunal autónomo que califica. Dice, ¿cómo es posible que nos vamos a someter a la esfera de Norma Piña, la presidenta de la Corte? Porque ahí sí uno diría aguas, focos amarillos o hasta rojos. ¿Qué serían capaces de hacer los conservadores ante un escenario disputado que no se va a dar este caso, pero en un escenario hipotético intentarían a través del poder judicial, por ejemplo, anular una elección? Sí, no. Ahí, digamos, el resultado de la disputa y de las fuerzas que están ahí operando y jalando para un lado y para el otro, va a ser muy importante finalmente. No estamos hablando de la operatividad de las elecciones, estamos hablando de pues qué criterios, con qué criterios se van a tomar definiciones que a la mera hora sabemos que son políticas. Y si uno ve desde la perspectiva de las influencias del calderonismo que hay en la Suprema Corte de Justicia, y ahí está la ministra presidenta Piña, y también en el Tribunal Electoral, pues parecería que lo que hay es una especie de rebelión contra esas influencias en este momento. Exactamente. Y bueno, pues ya están contados los días, ¿no? Porque pues si no tiene mayoría, ¿cómo se va a mantener como presidente? ¿No? ¿Qué respuesta es eso de lo voy a pensar? Hay una mayoría que dice que muy inédito todo esto que está pasando, pero pues le preguntan al presidente. La verdad es que pues el presidente no tiene cartas en esta materia, no se quiere pronunciar desde el punto de vista electoral, pero lo que sí dice, ojalá deje de haber simulaciones, ojalá también se avance en que haya una verdadera democracia. No opino de eso. Les ofrezco disculpa, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía
con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No solo es elegir a quienes nos representan, sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen, sino que se haga valer la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, que sea el pueblo el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone, el pueblo quita, que no se puede mentir al pueblo. Y eso es lo que ya no les funciona. Ojalá y haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia